Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, acá les traigo una tirada bastante pedida por el público, que es de William Levy, el actor de Café con aroma de mujer. Me dice una seguidora: hola, ¿puede ser una predicción para William Levy? Es que estoy preocupada el por qué escribió en las historias de él un mensaje un poco raro y nadie entiende qué le pasa a William. Todos queremos saber qué le está pasando a William. Él dice que quiere salir a hablar de lo que a él le está pasando en la vida de él, pero todos nos preguntamos qué le pasa a William. ¿Puede ser una predicción para él? Por favor, se lo pido por favor. Y después otra seguidora me pone: hola, soy de Brasil, una para William Levy y Maite Perroni, lo que realmente pasó entre ellos y si quedó algún sentimiento. Bueno, recuerden que nosotros hemos hecho ya una tirada de William Levy, me acuerdo que de sus varias mujeres, hace poquito, no era ni un mes todavía que la hicimos. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Si sale lo mismo es porque ya saben que a veces las energías no se mueven y a veces sí, depende. Pero bueno, vamos a preguntar qué es lo que le pasa entonces a William Levy. ¿Cómo está? Primero vamos a preguntar cómo está él, cómo está el actor William Levy. ¿Cómo está el actor de novelas William Levy? ¿Cómo está el actor de novelas William Levy? ¿Cómo está el actor de novelas William Levy? Les quería avisar a los seguidores. Yo sé que me piden tiradas. Lo que yo hago es también un poco seleccionar teniendo en cuenta las visitas que puede llegar a tener el video, ¿no? Hay tiradas que yo las grabo, que para mí son 20 minutos que yo me tomo grabando la tirada, que no tengo problema, pero el video no llega a las 100 visitas. Como por ejemplo lo de Dana Paola. Entonces son videos que para mí no son tan redituables y se responde a la inquietud de una sola persona, ¿no? Entonces por ahí está bueno juntar varias inquietudes sobre un tema determinado y ahí armamos el video, porque obviamente tiene que ser redituable para mí como para ustedes, porque esto es un dar y un recibir, como siempre lo hablamos, ¿no? Entonces, William Levy y ¿cómo está William Levy? ¿Cómo está el actor de telenovelas William Levy en su vida, emocionalmente? ¿Cómo se encuentra William Levy emocionalmente? ¿Cómo se encuentra? Bien. Pero les aclaro que a todos se les va a responder, sus inconvenientes, sus preguntas, todas van a ser resueltas. Lo que yo les digo es que el orden de prelación, ¿sí? Lo que hago es que por ahí hay tiradas que las dejo para más adelante y otras que las hago antes, también teniendo en cuenta la cantidad de personas que me escriben. Bueno, ¿cómo está William Levy? La verdad que William Levy está súper bien, está súper bien, a no ser que la seguidora que me dice que estaba despreocupada. Yo creo que él está en un momento de introspección, ¿sí? En un momento de que él quiere... hay cosas en la vida que él no las tiene resueltas y que él está como con una actitud del caballero de espadas, ¿sí? El caballero de espadas es un hombre que se pone una meta y va por ello, ¿sí? Pero la distinción con el caballero de pentáculos es que, por ejemplo, el caballero de espadas es un hombre que lo hace rápidamente y sin pensar, ¿sí? Es como que yo digo, bueno, veo una cartera, voy y me la compro, no me importa, después veo cómo la pago, ¿no? Digo un ejemplo para que me entiendan en una situación concreta. Me gusta esta chica, voy y bueno, veo, no me importa si no hay agua en la pileta, me tiro. Está como con esa actitud, ¿no? Yo me atrevería a decir, bueno, acá me sale una mujer que está como empezando algo con una mujer o empezando algo, o está, como me sale el 6 de pentáculos, o está empezando algo con una mujer o está con su mujer. ¿Cómo era que yo me la anoté acá? Elizabeth Gutiérrez, que es su esposa. ¿Por qué les digo la esposa? Porque la emperatriz es una mujer, bueno, la mujer de Versailles por lo general representa como a la madre de familia, ¿sí? Me habla como de una mujer con la que ella tiene una historia y yo le interpreto que es Elizabeth Gutiérrez. Igual vamos a mirar
pormenorizadamente si es Maite, ¿cómo era? Maite Perroni o es Elizabeth Gutiérrez. La verdad que no lo veo mal, él está como en un momento donde quiere concretar cosas y está en un momento bastante, digamos, donde personal, donde él quiere tiene muchos, tiene muchos deseos que quiere concretar, pero a la vez está como rogando que las cosas en su vida se equilibren. Si él necesita un equilibrio en su vida, ¿no? Y hay cosas que ya llegaron a un término en su vida que él necesita, digamos, parar la pelota, ¿sí? Hay cosas que llegaron a un término en su vida y empieza como una nueva etapa. Es como que se cerró un ciclo en su vida y empieza una nueva etapa. A ver, vamos a preguntar al tarot de la energía, ¿cómo está William Levy? ¿Cómo está emocionalmente William Levy? Pero la verdad que le salen cartas súper lindas, a la seguidora que está preocupada, le digo, lo veo bien. ¿Cómo está William Levy? ¿Cómo está William Levy? ¿Cómo está emocionalmente el actor William Levy? A ver, William querido, ¿cómo estás? Él está, ya les digo, miren, está como muy bien, está como apostando al amor. Él también, hay otra cosa que se me viene, ¿no? Que él también, él es como que se dio cuenta de algunas actitudes que él tenía en el pasado que no estaban buenas. Es como que está haciendo como un trabajo de evolución, así lo veo yo, como que está evolucionando. Está como en una situación donde él sabe que tiene que sembrar cosas buenas en la gente y en general con las actitudes para cosechar cosas buenas, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto es lo que es William Levy, cómo está él emocionalmente. Vamos a preguntar por la esposa, bueno, la esposa o la con la que estaba. A ver, ¿cómo así entonces se mezclan bien las cartas y no hay dudas de nada? Se ve que está bien, se ve que está contento, está emocionado, ilusionado, como que está con un momento de... ¿Cómo está entonces Elizabeth Gutiérrez con respecto a William Levy? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez con respecto a William Levy? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez con respecto a William Levy? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez con respecto a William Levy? ¿Cómo está William Levy con respecto a Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez con respecto a William Levy? Bueno, chicos, he de confirmar entonces que ella no es la mujer de la que estamos hablando. Ella sí no la está pasando muy bien, que digamos. Fíjense, me sale el 8 de copas. Y voy a sacar esta carta más también que la vi, o sea, me salió también, la espié. Como fondo del mazo la voy a dejar. Elizabeth, yo ya les confirmo que ella no es la persona de la que estamos hablando, no es la persona de la que... voy a tirar esta también antes de todo. ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez emocionalmente con respecto a William Levy? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez? Bueno. Sí. A ver, ella, vamos a mirar así y después miramos estas para que se entienda. Claramente yo
a ver, yo creí que era la mujer, digo, por lo que me representa la emperatriz, ¿no? Cuando la emperatriz sale en una tirada de una persona, me habla o de la esposa o me habla de una persona que para el consultante, en este caso preguntamos por William Levy, tiene como mucha, le tiene mucho respeto y es como que tiene como es como una persona muy importante, ¿no? Por eso se le dice como la emperatriz, es como la mujer de tu vida, ¿no? Entonces yo por ahí interpreté que podía ser Elizabeth Gutiérrez porque ella fue la esposa de muchos años. Y si bien sé que estaban separados, quizás podía haber ahí una vuelta, porque a mí lo que me salía era que ellos no terminaron todavía de cortar. Ella está, la verdad que no la está pasando para nada bien, está con una pena de amor. Ella se siente que siente como que tiene que estar en constante conflicto y lucha. Por un lado con ella misma, por lo que a ella le pasa, por lo que ella siente que no puede todavía como, le cuesta como superar que hay cosas que ya no... hay cosas que ya no van y que ella sentía que como que con él lo tenía todo, o que con la relación lo tenía todo, pero a la vez sentía también que el vínculo como que no iba más. Entonces está como en esa disyuntiva de tener que entender determinadas cuestiones y poder, digamos, hacer la suya para poder como continuar con su vida. Ella, como ustedes ven acá, tomó distancia de él, tomó distancia de él, pero con mucho dolor, con mucha tristeza. Fíjense esta mujer, ¿no? El 5 de copas, llorando, ¿sí? Con las copas derramadas, sin poder ver que la vida le está mostrando una oportunidad y que la vida, fíjense, la vida para ella de acá y para adelante es triste, donde ella está mirando. Si ella cambia la óptica y la perspectiva, se va a dar cuenta que la vida en realidad lo que le está pidiendo es que ella evolucione y que ella trabaje, no solo su amor propio, sino que ella se dé cuenta de que ella en su soledad puede encontrar su mejor estadio, ¿no? Por otro lado, sueña o desea con encontrar un nuevo amor o con que las cosas sean diferentes. Sabe que las cosas no van a ser diferentes con él, porque ya hay algo, como yo siempre les digo, uno arranca con un papel en blanco, pero cuando un vínculo de tantos años se termina claramente con mucho dolor. Ella está ahora tratando de... ¿Vieron cuando una persona está como en stand-by? Me sale ella como, por todas estas cartas me sale como, sobre todo por el colgado, como que me termina la tirada, me sale como que ella está en stand-by, ¿sí? Está como procesando, está como duelando, está como viendo a ver cómo se va a reacomodar su vida sentimental, ¿no? Y bueno, claramente está como... Me sale la carta del contrato, probablemente está con todas las cuestiones del divorcio, viendo ahí cómo lo toma en cuenta. No es una linda carta tormenta a la vista porque habla de problemas, ¿no? Y su tirada en general no es muy linda. Si yo tengo que comparar él con ella, la verdad que él está fantástico al lado de ella, ¿no? Quizá ella se enteró de cosas que no quería ver o no quería saber. Yo también creo eso, ¿no? Este último tiempo como que se enteró de cosas que no quería saberlas inconscientemente, las sabía inconscientemente, pero conscientemente no quería saberlas claramente. También lo que me habla es que probablemente ella puede estar triste porque él quizás está ya en otra historia, ¿no? Claramente él está en otra historia. Me sale en la tirada, ya lo han visto. Así que bueno, vamos a preguntar por yo la verdad que pensé que él estaba con ella porque como que nunca, por lo que yo sabía, pues yo vi la novela Café con aroma de mujer y me acuerdo que le chismoseé la vida de él, porque me pareció muy atractiva la novela y siempre me da como esa intriga de querer entrar a ver la vida de los famosos cuando me gustan. Y me acuerdo que decía como... Yo la vi este año, la novela, la vi a mitad de año, así que como que decía como que él estaba como que iba y venía con la mujer. Me salía eso, por eso me acordé de eso y por eso interpreté que podía llegar a ser la mujer, ¿no? Pero fíjense cómo
como yo les digo, que a veces es mejor no saber de la persona, no tener ni idea, como me pasa con la mayoría de los famosos, ni idea su vida, por eso no hay una mala intención, por ahí se enojan las timistas o los fans de Camila Holmes y de Rodrigo, pero yo no tengo mala fe ni mala onda, ni me interesa la vida de esa gente, si está bien, si está mal, le deseo lo mejor, digamos, pero no sigo la vida de ellos, digamos, y veo digo lo que veo. Bueno, ¿cómo está? A ver, Maite, ¿qué pasó entre Maite Perroni y William Levy? Me dice la seguidora. ¿Qué pasó? Lo que realmente pasó entre ellos y si quedó algún sentimiento. Bueno, ¿qué pasó entre Maite Perroni y William Levy? ¿Qué pasó entre Maite Perroni y William Levy? ¿Qué pasó entre... ¿Qué pasó entre Maite Perroni y William Levy? Bueno, esta, como habrán visto, cuando barajaba se me tiró. Bueno. A ver, ¿qué pasó entre ellos? Entre ellos hubo un intento de historia, básicamente. ¿Por qué les digo un intento de historia? Porque me sale el juicio, o sea, me sale una historia que estaba predestinada, ¿sí? Una historia donde no podían evitar, por destino y por situación consciente, no podían evitar estar juntos, no podían evitar tener una historia. El problema era que en el medio de la historia habían muchas dificultades. ¿Qué pasó? O sea, era una historia que era difícil de poderla concretar en la realidad, digo, de ponerse novios y salir a gritar a viva voz el amor, ¿sí? Era difícil. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el interés de él por ella? El interés de él por ella era de tener un vínculo. Me sale el caballero de bastos. El caballero de bastos me habla de una persona que primero sabe lo atractiva que es, una persona muy pasional. Me sale, yo sé que él es de Virgo, me acuerdo que es de Virgo porque cuando lo googleé me acuerdo. Pero acá me sale como que la actitud de él es de una actitud, un signo de fuego. Quizás en su carta tiene mucho fuego, no lo sé. Entonces la actitud de él es de un signo de fuego y él me sale como, lo veo o me aparece él como una persona que él estaba como buscando nuevas aventuras, ¿sí? Como aventurándose en un vínculo. A lo mejor él quería que esto sea una aventura y por parte de ella no lo veía así o no sentía que ella merecía ser tratada como una aventura. Quizás lo que yo veo acá que hubieron como promesas que no se pudieron cumplir y un amor que no pudo ser. ¿Por qué les digo un amor que no pudo ser? Porque por parte de los dos había sentimientos, hay sentimientos, era una cosa como predestinada, pero no pudo ser. Sí lo que me sale o lo que me termina la tirada, que yo creo que puede llegar a ser de que, primero que no quedaron en malos términos para nada, sí hubo una situación que se terminó y hubo una puesta de límites, pero yo creo que en un futuro ellos tranquilamente pueden volver a iniciarse sentimentalmente, volver a tener una pareja sentimental entre ellos en conjunto, digamos, o volver a intentar algo. Yo creo que sentimientos quedaron, igual vamos a ver si quedaron los sentimientos. Bueno, la última preguntita que hacemos. A veces pasa eso, ¿no? Que las cosas no pueden fluir por whatever cosa del destino. Bueno, a ver, entonces, ¿quedó algún sentimiento entre William Levy y Maite Perroni? ¿Quedó algún sentimiento entre William Levy y Maite Perroni? ¿Quedó algún sentimiento entre William Levy y Maite Perroni? Bueno, me saltó, así que lo vamos a dejar.
Sí, quedó, pero ellos lo mantienen oculto, ¿sí? Me sale el ermitaño, así que el ermitaño me habla de que por ahí me habla de lo interior, del interior. Dentro de eso quedó pendiente, obviamente. Quedó pendiente volver a verse. Ella me sale como, fíjense, me sale como el rey de copas. Ella me sale como el rey de copas. Ella es una mujer que ella está en contacto con sus sentimientos y ella admite lo que le pasa y no lo esconde. Fíjense, un rey de copas, o sea, las copas, acuérdense que representan a los sentimientos, al amor, y él está como en una postura, como yo les dije, él quedó como él siente por ella mucha pasión, ¿sí? Ella siente pasión y amor y él siente mucha pasión. Claramente, yo creo que si se vuelven a ver y tienen la oportunidad, por supuesto que por mínimamente van a tener intimidad, como mínimo. No sé si va a haber una relación estable porque no lo veo acá y porque veo que las intenciones de él a pesar del tiempo, a pesar de lo que pasó y todo, siguen siendo las mismas, ¿sí? Como de una persona muy atractiva por la que siento mucha pasión, la que me gustaría que sea 100% mía porque él es bastante posesivo, por lo que ya me salen las tiradas, y bueno, eso.